saludar precisamente al congresista Víctor Flores, ¿no? Este programa lo hemos dedicado a parlamentarios de la zona norte del país, ¿no? El primero en entrar en vivo, en el marco, ¿no?, de estos política de diálogos, es Víctor Flores de Fuerza Popular. Acabamos de escuchar a su lideresa, estimado congresista Flores, ¿no? Ella ha dicho que la única salida es el adelanto de elecciones. ¿Está usted de acuerdo? Buenas noches. Mire, sí, buenas noches, qué gusto, amigo Quesada. En realidad, nosotros estamos de acuerdo con esa posición de Fuerza Popular porque es un acuerdo consensuado de toda la bancada, para empezar. Y en segundo lugar, eso lo venimos sosteniendo desde agosto del año pasado, incluso un poco antes de agosto, porque nosotros ya estábamos avisorando este panorama de conflicto social y también de reclamo, ¿no? Entonces, hoy por hoy sigue estando vigente esa salida, ¿no? La salida del adelanto de elecciones. Lógicamente, nosotros también respetamos la posición de los otros amigos del bloque democrático, pero eso no implica que tengamos una posición bastante firme sobre eso, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que estamos de acuerdo con algunos sectores de la izquierda, de ninguna manera. Claro, pero ¿cree usted que este diálogo ayudará a resolver la crisis, este diálogo con los partidos políticos? Sin duda, ¿no? Sin duda. La democracia es el ejercicio del diálogo. La democracia es el ejercicio de la convocatoria. La democracia es el ejercicio del equilibrio de poderes. Y yo creo, sinceramente, que nosotros tenemos una democracia. No es perfecta, no es la democracia ideal que quisiéramos, pero es la democracia. Y sin ninguna duda, el diálogo entre los dirigentes con la presidenta actual simplemente va a ser bastante provechoso y nos va a dar algunas luces para cómo seguir conduciendo este país, ¿no? Ajá. Sin embargo, desde la izquierda, ¿no?, desde Perú Libre, por ejemplo, dicen que no van ahí, ¿no?, que para qué hablar, ¿no? Si no hay solución de nada, ¿no? Lo mismo que con el acuerdo nacional. ¿Qué piensa de estas posiciones? Bueno, la izquierda en realidad en los últimos 17 meses lo que ha demostrado es, digamos, por un lado su radicalismo y por otro lado la forma obtusa de ver la realidad, ¿no? A pesar de que ellos apelan mucho digamos, al sentido popular y apelan mucho al sentido del pueblo, pero sinceramente, por ejemplo, ahora con el tema del adelanto de elecciones, en esta última etapa se presentó, o ellos presentaron una moción para una agenda, digamos, virtual. Resulta que faltando horas para que empiece el pleno, el último pleno que hemos tenido, retiraron su firma. O sea, lamentablemente no hay, pues, digamos, una especie digamos, uniformidad de criterios, ¿no? Y entonces eso también nos demuestra a nosotros de que ellos tienen un doble discurso. Una cosa es lo que dicen para el público, para las cámaras, para la prensa, para los reflectores, y otra cosa es lo que dicen al interior del Congreso, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto nosotros, por ejemplo, en los consejos de ministros. No sé si se escucha bien. Perfectamente, todo perfectamente. Ah, muy bien, muy amable. Entonces, nosotros ya lo habíamos observado en los consejos de ministros. Una cosa era el discurso, tanto el primer ministro de esa época, con el discurso del presidente también de esa época y de sus ministros, pero frente ya en el Congreso, cambiaba totalmente el discurso. En el Congreso, incluso, mire, le voy a poner un ejemplo, ya que estamos tratando el tema de la libertad. En todo el país decían que Chavimochic va. En todo el país, en todos los consejos descentralizados, Chavimochic era una bandera de lucha para ellos. Pero al interior de las comisiones, de la comisión multisectorial que se formó con la comisión de investigadores de Chavimochic, el trabajo era nulo, cero. Tanto así de que nosotros reclamamos, pues, ¿no? Si dicen que va, bueno, que vaya, pero hay que trabajar para que vaya. Resulta que el trabajo era totalmente negativo. En efecto. Ahora, hemos escuchado también a Dina Boluarte, ¿no?, tras su salida de Palacio de Gobierno, después de tener este acercamiento político, este diálogo con Fuerza Popular y con Somos Perú, ella ha condenado una vez más los bloqueos, ¿no? Ella dice que está mal, que no se debe permitir más los bloqueos, pero esta condena de Dina Boluarte a la violencia política en las calles, ¿cómo usted la analiza? En resultados, ¿no?, en eficacia.
como evidentemente usted como empresario, ¿no? Basa su vida en base a los hechos, más que en las palabras. A ver, ¿qué piensa de la gestión de Dina Yo le Boluarte? agradezco mucho yo le agradezco mucho su pregunta porque Mm, da pie para hacer un pequeño análisis sobre esto. mm, Primero que nada, la efervescencia y la grita popular, la grita, digamos, de los vándalos, ya no es la misma de hace, digamos, unos 15 días atrás. Definitivamente hoy en día estamos en una situación bastante diferente. Como se dice, pues el escenario ha ido cambiando poco a poco. Por eso es que yo celebro que haya una reunión, digamos, entre los grupos políticos y la actual presidenta de la República. ¿Por qué? Porque eso va a dar pie para que los grupos políticos también le expresen a la presidente su sentir, le expresen a la presidente el análisis político que hace cada uno de ellos. Yo respeto mm. muchísimo, por ejemplo, el punto de vista de la presidenta del Partido Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque no solamente es pues el resumen de lo que está sucediendo hoy en día, no, Mm. sino es una posición que ha sido o que es tomada en base a la experiencia que nosotros tenemos, Ya, ¿no? Y la experiencia, lógicamente, nos dice de que el país tiene que seguir desarrollando, pero en paz, en armonía, con tranquilidad, en con efecto. paz social. Pero el Mire, trabajo de Dina Boluarte más de, ha sido eficiente. El trabajo de Dina Boluarte para pacificar, tranquilizar esta yo, violencia política ha sido eficiente. yo, yo creo sinceramente que hay que darle el beneficio de la duda, porque no nos olvidemos que las canteras de donde ella viene son Mm, canteras de izquierda, son efectivamente. canteras de aire, pues, socialista, ¿no? Mm, Por no decir comunista. Entonces, mm. incluso yo recuerdo mucho cuando cuando ellos ganaron las elecciones, ella dijo bien claro, ¿no? De que la clase media va a dejar de ser clase media. ¿Qué significaba eso? Significaba que los peruanos que han han subido un nivel social simplemente van a tener que retroceder y volver a ser pobres. Bueno, Y a eso lo es Petro, ¿no? A socialismo, lo ¿no? Petro. Más o menos con Claro, la tesis y eso es coincidiendo ahí con socialismo. Petro, Entonces, queriendo pobres. hoy en día, claro, hoy en día hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Y Mm. hacer esfuerzos, por supuesto, ¿no? Que los líderes de opinión, que son la prensa, los líderes de los partidos, tengan la capacidad suficiente para sentarse, conversar e influir en ella. Bueno, O sea, estamos viendo a propósito transmitirle, de la ¿no? zona norte, ¿no? Perdón, estimado congresista, a propósito de la zona norte, hemos visto en Piura, ¿no? Cómo ciudadanos han salido a defender Piura y le han dicho no a los bloqueos y se han enfrentado, ¿no? A manifestantes, a ronderos y prácticamente los han expulsado, ¿no? Por supuesto, es Básicamente, lo que, esta escena se puede repetir, ¿no? En Trujillo, en Virú, en el sin sur. duda, hace poco en el Callao, Mm. hubieron Sí, pues. manifestantes por la avenida Tomás Valle agrupándose para supuestamente tomar el Callao, el aeropuerto del Callao, Mm, imagínense. Pero inmediatamente fueron identificados y los propios pobladores de esa avenida, que es una avenida enorme en Lima, mm, y también la gente que pasaba por ahí, y aparte de eso también los ambulantes, hay que decir la verdad, la gente ujú. de a pie, la gente que vive el día a día, lógicamente no puede soportar Bueno, de que le quiten el pan de sus hijos, el pan de hay su un hartazgo, familia. ¿no? Entonces, En efecto, hay un hartazgo a la entonces, clase política también, ineficiente, como también hay un hartazgo ciudadano, ¿no? A los bloqueos, pues, ¿no? Al por vandalismo, supuesto. a Y las además manifestaciones también ya no violentas. se puede soportar, ¿no? Mm, Imagínense, hoy en día tienen problemas en Cusco, Puno, Madre de Dios, con el tema de los cajeros, mm. En porque efecto, no hay dinero en los no hay cajeros, efectivo, no hay imagínense. Y efectivo. eso Sí, es pues, sí. consecuencia, Ah, no ah, porque falte el dinero, sino es mm, consecuencia de los bloqueos y del en efecto. peligro que tienen justamente los que son administradores de esos cajeros, ¿no? Ahora, ¿usted qué piensa de estas ONGs que nos han llegado por todos lados, ¿no? Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, hay varios, ¿no? Varios, inclusive una ha sido invitada a Palacio de Gobierno, ¿no? Una representante le ha dicho a Dina Boluarte de Amnistía Internacional de que le ha dado todas las evidencias, ¿no? De que aquí ha habido, pues, una violencia extrema por parte de la policía, las Fuerzas Armadas contra los manifestantes. ¿Qué piensa de todo este accionar de las ONGs pro derechos humanos en el país? Yo decía la vez pasada en el Pleno del Congreso que cuál es el derecho que asiste a los manifestantes para cerrar una carretera, por ejemplo, o tomar un aeropuerto, o también incendiar sedes del Poder Judicial o la Fiscalía en algunas ciudades, ¿no? Entonces, no hay ningún derecho para hacer eso. Por lo tanto, la policía y el ejército están facultados
para defender el patrimonio nacional frente al vandalismo. Porque esto no es una protesta social. Una protesta social es cuando uno reclama pues un colegio, una posta médica, una carretera, el asfalto, el agua, el desagüe. Pero aquí no hay esa protesta social. Lo que hay es simplemente una protesta política. Y esa protesta política se traduce en vandalismo, ¿no? Entonces, el Estado está facultado para la defensa. Nosotros, al contrario, tenemos que confiar en nuestras Fuerzas Armadas, tenemos que confiar en la Policía Nacional, en nuestro Ejército y en la Marina, que hace poco también ha salido. Entonces, ¿por qué? Porque es la única garantía que tenemos nosotros de defender el Estado de Derecho que tenemos. Ya le dije al comienzo, somos una democracia imperfecta, excelente, buena observación, pero es lo que tenemos y es lo que nos ha permitido crecer durante 30 años. Hay entonces, un sesgo ideológico. Sin duda, lógicamente los reclamos tienen un sesgo ideológico, un contenido político. Y a propósito de las ONG, no nos olvidemos también de que en los últimos 20 años ha habido un desmontaje de todas las teorías de libre mercado en Latinoamérica. Mire, Chile, por ejemplo, el abanderado del libre mercado, una potencia económica, y junto a Chile el Perú, junto al Perú también Brasil, Colombia, y sin embargo esas 4 economías han sido prácticamente dañadas. ¿Por quién? Por las ONG que desarrollan el socialismo del siglo XXI. Y eso ya sería otro tema para discutirlo en otra oportunidad. Y le agradezco su pregunta realmente. No, sí, hay que profundizar en estos temas, ¿no? Políticos. Ahora, para que lo entienda el ciudadano de a pie, ¿no? Les echan la culpa, ¿no? De este entrampamiento del adelanto de elecciones. ¿Son culpables los congresistas de entrampar el adelanto de elecciones? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué modificaciones se tienen que hacer? ¿No hay modificaciones? ¿Por qué sigue entrampado este tema en el Congreso? Si es que de verdad quieren adelanto de elecciones. Mire, en el Congreso hay 2 grupos claramente definidos. Los grupos del bloque democrático, lo mal llamado la derecha bruta y achorada, pero en realidad eso no es cierto. Al contrario, yo diría el bloque democrático pensante y racional, ¿no? Porque justamente tratamos de buscar y encontrar un punto de equilibrio para que el progreso no se detenga. Porque habiendo progreso, hay beneficios para la sociedad. Habiendo progreso y desarrollo, hay trabajo, y cuando hay trabajo hay ahorro, y cuando hay ahorro hay inversión, y la inversión hace crecer la sociedad. Entonces, eso no es un secreto. Entonces, lamentablemente, ese sesgo ideológico que nos ha querido pues cambiar prácticamente la Constitución mediante una asamblea constituyente, que es una figura que no existe en la Constitución en realidad. La Constitución no prevé la asamblea constituyente, por un lado. Y por otro lado también, no nos olvidemos que ese es el objetivo del socialismo. Y a nivel continental, porque lamentablemente eso es lo que dijo Maduro, que una brisa bolivariana está recorriendo el continente latinoamericano. Perfecto, pero nosotros no estamos en condiciones de ser parte de esa brisa, pues, porque el país ya ha tenido gobiernos socialistas, y eso tienen que entender los jóvenes. Yo sé que los jóvenes lo van a entender. El país ya ha tenido regímenes socialistas. Acordémonos de Alan García, primer gobierno. Acordémonos del golpe de Velasco y de Morales Bermúdez. O sea, ha sido un ochenio y un quinquenio nefastos para nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron modelos socialistas. Modelos socialistas que prácticamente nacionalizaron todo y no dejaban que la empresa privada salga adelante. Ya, pero el fondo, ¿por qué no quieren adelantar las elecciones? ¿Es por el tema de la constituyente nada más? ¿O es entonces, volviendo al tema, ¿no? Entonces, esos 2 grupos del Congreso justamente se manifiestan en todas las votaciones. Una de las votaciones más importantes es el adelanto de elecciones. Ya le dije, nosotros como Fuerza Popular, ya lo dijimos en agosto, y en todas las votaciones de adelanto de elecciones hemos votado a favor de manera monolítica. ¿Por qué? Porque veíamos que este problema nudo que se ha formado tiene que desatarse a través de una nueva consulta popular. De acuerdo. Pero ¿qué decía la izquierda? Complemento. ¿Qué decía la izquierda? La izquierda decía, vamos a elecciones,
pero primero Asamblea Constituyente. De acuerdo. No, pues de si no acuerdo. estamos, no estamos en ese momento. Ya, de acuerdo, pero desde el otro lado, desde el lado a su costadito nada más, ¿no? El otro grupo de derecha, ¿no? Dicen que hay que ir adelante de elecciones, pero con reformas, y que ustedes estarían en una especie de juego político, Fuerza Popular. Eso es lo que nosotros planteamos al final de la postergación del 2023 al 2024, que fue una votación de más o menos 95 a favor. Entonces, resulta que nosotros planteamos hacer el adelanto de elecciones, pero con reformas. Y las reformas tienen que ser constitucionales, porque mire, ¿hay tiempo? ¿Por qué están? ¿Perdón? ¿Hay tiempo para la reforma? ¿Sí no, en este momento ya no hay tiempo para hacer reformas ya. Ya se agotó el tiempo para hacer reformas. Si hubiera un adelanto de elecciones diciembre o a febrero, ya no habría tiempo para hacer reformas de ningún tipo. ¿No? Es más, nosotros también estamos, se votó para que se haya adelanto de elecciones y se iba a ratificar en la próxima legislatura, que justamente se vence hoy día, se vencía hoy día. Pero resulta que en el camino, en la Comisión de Constitución, no había consenso para hacer el adelanto de elecciones y menos todavía para hacer reformas, que son tan importantes para evitar el descalabro de los últimos 6 años y 6 presidentes. Ajá. ¿Qué va a pasar, usted cree, en este tema? ¿No? Porque han ampliado la legislatura unos días. Mire, yo creo que el escenario tiene que ser nuevamente analizado, ¿no? Y el escenario nos está diciendo de que si Dina Boluarte recibe respaldo de los líderes políticos y líderes de opinión también, porque no nos olvidemos que los líderes de opinión son muy importantes en este caso. Yo respeto muchísimo a la prensa. Entonces, si ella continúa en el camino de mejorar la gobernabilidad del país y hacer un país viable, entonces las aguas van a volver a su nivel y lógicamente, además no nos olvidemos que ella es una presidenta constitucional, ¿eh? O sea, no es usurpadora, como dice la izquierda, y mintiendo a la gente, ¿no? Una última pregunta porque me ganó el tiempo, estimado congresista Víctor Flores. Aníbal Torres ha dicho en el Congreso, ¿no? Bueno, una conferencia virtual, que Pedro Castillo nunca dio un golpe de Estado. Sí, yo estoy en esa comisión, en la subcomisión en la comisión permanente también. Mire, sinceramente es ridículo, ¿no? Es ridículo esa posición, porque eso equivaldría a decir lo siguiente, ¿no? Acabo de rezar un Padre Nuestro, pero a los 5 minutos digo, no recé el Padre Nuestro. O sea, también lo dije en el Congreso yo, ellos nos tratan de hacer creer que las cosas ocurren al revés. O sea, que puede llover, de abajo para arriba. Que la ley de la gravedad no es de arriba hacia abajo, sino de abajo para arriba. O sea, ese es lo contraproducente, pero de hecho que la presidenta de la comisión, de la subcomisión, lo puso en su sitio. Limítese a contestar lo que le están preguntando y se acabó el asunto. ¿Castillo y Torres son culpables de esta violencia en las calles? Desde el primer día digamos, del que asumió Castillo la presidencia de la República, su discurso era un discurso clasista, divisionista, un discurso de odio. O sea, nosotros todos somos, lo voy a decir, todos somos serranos, todos somos cholos, todos tenemos sangre en nuestras venas, en nuestras venas corre sangre de todos los colores. Mire, hay un escritor peruano que dijo, ninguno de nosotros deja de tener ni de inga ni de mandinga. O sea, no podemos esperar de que los que no son como nosotros sean diferentes, al contrario. Es un orgullo para nosotros saber, mire, hay un orgullo que para nosotros, por ejemplo, Lima, el 70% sean provincianos. En efecto, y estamos ahí, yo estoy en ese grupo, yo soy trujillano acá, radicado en Lima. Igual Trujillo, amigo Quesada. Muchísimas gracias. % somos inmigrantes. En efecto. Muchísimas gracias, estimado congresista Víctor Flores. Vamos a seguir invitando aquí a la plataforma de noticias de Sol TV. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Estamos en semana de representación a partir del lunes, por si acaso. Muy amable.